¿Y cuáles son los pilares para el manejo de la diarrea? Uso correcto de sales de rehidratación oral. Miren, aquí en diarrea, en cualquier pregunta que les hagan, lo más importante y lo mejor es sales de rehidratación oral. Es lo que se debe utilizar, es lo que debemos utilizar y seguir utilizando. Por eso, el uso correcto, debemos manejar esto. Uso de sales de rehidratación hiposmolares. Vamos a ver por qué ahora. Continuar con la alimentación. Obvio, pues tienen que seguir alimentándose. Antiguamente, los consejos de la abuelita era esto: no está con diarrea, no le des de comer, porque si no le va a dar más diarrea. Tiene que seguirse alimentándose. Tiene que seguir alimentándose. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la renovación de las células intestinales. Realimentación precoz. Inmediatamente, si el niño no toleraba la vía oral, tratar de que siga comiendo. Sales de rehidratación oral de mantenimiento y no dar medicación innecesaria. Miren, cuando surgió este problema del cólera y se le administraron las sales de rehidratación oral, las sales eran esto, miren, osmolaridad 310. Y lo más importante era el sodio. La cantidad de sodio que se perdía por cada diarrea de cólera era más o menos esta, 90 milequivalentes. Por eso esta sal tiene 90 milequivalentes, ¿ya? Pero las diarreas actuales no son así. Las diarreas actuales son virales y bacterianas. Ya no está la diarrea del cólera. Entonces, ¿qué pasa si le sigo dando más 90 a un niño que de repente está perdiendo 30, 40, 60? La gran mayoría de diarreas virales pierden entre 45 y 60. Y las diarreas bacterianas similar también en 60. Por ende, las sales de rehidratación oral tendrían que tener 60 de sodio. Y hacia eso estamos apuntando. Por eso les decía que aquí sales de rehidratación oral hiposmolares, o sea, que tengan 60 a 75 de sodio. Entonces, lo actual es eso, manejar sales de rehidratación oral que tengan sodio entre 60 a 75. E incluso ya se están generando las de 45, por lo que yo les decía, la idea es devolver el sodio que se está perdiendo. Entonces, ¿qué hacemos con la de 90? ¿Cuál es el problema? Que puede generar mucha carga renal, mucho sodio para el riñón del niño. Entonces, ¿qué se hace? Lo que usualmente típico era que un sobre se diluye en un vaso de agua o un litro de agua, que se hagan 2 litros, o medio sobre en 1 litro. Pero igual, me disminuye esto, pero me disminuye todo también. Entonces, no es lo más adecuado, ¿ya? A veces preguntan la cantidad. Miren, sodio 90 más potasio 20 me da los 110 de glucosa, para que más o menos lo tengan en cuenta, ¿ya? Y lo completo con citrato, ¿ya? Esa es la típica. Miren, las bebidas deportivas, la osmolaridad en este caso puede llegar hasta 330, la glucosa 255, mucha cantidad de líquido, mucha cantidad de dulce. Por eso genera a la larga en el intestino mayor carga osmolar y genera más diarrea, ¿ya? Cuando yo pierdo, el otro concepto acá, cuando yo pierdo por diarrea o por vómitos una cierta cantidad de líquido, yo debería devolverle al niño 10 mililitros por kilo por cada diarrea que haga. Me explico. Si el niño tiene 3 kilos, entonces él está perdiendo una diarrea. Por esa diarrea yo tengo que darle 10 por kilo, o sea, 10 por 3, 30. 1 onza por cada diarrea que está perdiendo. Entonces la idea es tratar, el niño con diarrea tiene que tener en cuenta que viene con una pérdida ya, que puede ser entre el 5 al 10% o más del 10%. Pero en paralelo, como ustedes lo están tratando, tiene pérdidas concurrentes. Y esas pérdidas concurrentes hay que devolvérselas de esta manera en lo posible. Por cada diarrea que haga, tanto en la casa o con el niño hospitalizado, hay que devolverle 10 mililitros por kilo por cada diarrea o por cada vómito que haga. Y bueno, clasifiqué a mi diarrea, definí que mi niño estaba deshidratado con unas ciertas características y tengo que elegir el plan. El plan A es fluoro, ¿ya? O sea, pero es cierto, miren, mayor cantidad de líquido, mantener alimentación adecuada, reconocer signos de alarma y contraindicado bebidas bicarbonatadas, jugos comerciales por elevado contenido de hidratos de carbono, bajo electrolitos y alta osmolaridad. O sea, decirle a la mamá que simplemente se lave las manos y le dé una adecuada alimentación al niño en casa. Nada más. El problema sí viene ya cuando definimos plan B. El plan B significa sales de rehidratación oral y tengo que hidratar. ¿Qué cantidad le doy? Si estamos en un plan B, significa que el niño está por lo menos clasificado como deshidratado moderado. Es decir, que tiene pérdida entre el 5 al 10% del peso corporal. O sea, lo que tengo que darle yo es 50 a 100 mililitros por kilo. ¿En cuánto tiempo? En 4 horas. Si lo divido o lo prorrateo, le hago un reparto proporcional por hora, le correspondería 25 cc por kilo por cada hora, si es que aplico lo de 100 por kilo por hora, ¿ya? Si el niño pide más sales, hay que darle más. Si el niño toma lactancia, que siga con lactancia. Si el niño vomita, se espera un tiempo, 10 minutos, y se continúa más lento. Y evaluar en lo posible a las 4 horas para ver si es que se hidrató o no se hidrató. Ahora, lo otro que preguntan siempre es que si el niño que está deshidratado moderado y no tolera la vía oral, vomita todo lo que le dan, ¿el siguiente paso es endovenoso? No, la respuesta es no. Es tratar de darle sonda nasogástrica, ¿ya? Y utilizar esto,
la hidratación que sea por la zona nasogástrica para que vaya directamente al estómago. Eso es lo que se debería hacer, eso es lo que teóricamente se debería hacer, no todo se hace, pero es lo que debería hacer. Y si les preguntan, le responden que el siguiente paso es yeyunostomía o gastrostomía, en este caso, sonda nasogástrica. ¿Ya? Plan C, paciente grave, ha perdido más del 10% de su peso, o sea que tengo que darle 100 cc por kilo. Probablemente el paciente esté en shock. ¿Cuándo le indico un plan C a un paciente? Cuando tiene diarrea de alto flujo, cuando tiene vómitos persistentes, deshidratación grave con shock, rechaza o incapacidad de tomar las sales de rehidratación, distensión abdominal importante, abdomen agudo quirúrgico o uso en deshidratación no causada por diarrea. ¿Qué le doy? Si viene un paciente que esté en plan C, lo primero que tengo que hacer es expandir mi intravascular, o sea, recuperar mi volemia. Entonces trato de expandir dicho intravascular con un bolo. ¿Qué utilizo como bolo? Puedo utilizar lactato Ringer, puedo utilizar cloruro. Usualmente utilizamos cloruro al 9 por 1000. Bolo, ¿de cuánto? De 20 por kilo. Paciente con 10 kilos, bolo de 200 inmediatamente. Si no responde, 200 más. Hasta 3 bolos se le da. Y si es que el paciente sigue chocado, ya utilizamos sinotrópicos. La solución es utilizar para bolear, solución salina, lactato o polielectrolítica. La que más utilizamos es solución salina. Pasada la recuperación del estado agudo, del estado de shock, nos pasamos a lo que tiene que recibir un paciente con deshidratación severa, o sea, 100 cc por kilo. Y esos 100 cc por kilo lo damos en 3 horas. 50% la primera, 25% la segunda y 25% la tercera. Entonces, en realidad, cuando yo tengo un niño con diarrea, tengo que clasificar primero mi diarrea. Y al clasificar la diarrea, clasifico el tipo de diarrea que tiene, veo la consecuencia que es la deshidratación y defino qué deshidratación tiene, leve, moderada, severa. La leve, plan A; la moderada, plan B. Pérdida de 5 a 10% del peso, implica darle 50 a 100 cc por kilo, 4 horas. Y el plan C implica paciente chocado, darle su bolo de cloruro, el número de bolos que sea necesario, y pasar a lo que debe recibir, que es 100 cc por kilo, y hay que darle en 3 horas, 50% en la primera y las dos restantes la dividimos. Entonces este es un algoritmo de la Academia Americana de Pediatría. Miren, le hago la historia, estimo el peso de que ha perdido, o sea, clasifico la deshidratación, y si llego a que el paciente esté en shock, inconsciente, con hilio presente, inmediatamente tengo que hospitalizarlo, bolo de solución salina y reevaluarlo después. O sea, paciente con shock, bolear e hidratar luego 100 por kilo. No tiene deshidratación severa, tiene pérdida entre el 6 al 9%, o sea, deshidratación moderada. Lo hidrato 100 mililitros por kilo, entre 50 a 100 por 4 horas. Y si tiene deshidratación leve, hidratación 50 mililitros por kilo, puede ser en casa. Tratamiento antibiótico. ¿A quién le debo dar tratamiento antibiótico? ¿Qué logra el tratamiento antibiótico? Tengo que darlo a aquel niño que tenga diarrea bacteriana o diarrea disentérica. Reduce mortalidad, disminuye la duración de la enfermedad y previene o reduce la transmisión de la enfermedad, así como las complicaciones. ¿A quién debo darle tratamiento para diarrea? ¿A todos los niños que tienen la reacción inflamatoria positiva? No. Debería darle a aquellos que tienen Shigella, Campylobacter, Amebe, Yardiasis y Vibrio cólera. Vamos a ver qué medicamentos se utilizan, ¿ya? Y antibióticos en infecciones por salmonela solamente si es que el paciente es menor de 6 meses o que tienen compromiso sistémico inmunodeprimidos. ¿Y cómo yo sé cuál tiene? Si simplemente tengo un niño con diarrea y tiene reacción inflamatoria más de 100 por campo, probablemente. Entonces, hagan un coprocultivo, inicien probablemente tratamiento antibiótico y vean el cultivo. Si es que el cultivo es positivo, alguno de estos gérmenes le siguen dando. Si es que el cultivo es negativo, le puede suspender el tratamiento. El tratamiento antibiótico no está haciendo nada en ese paciente. ¿Qué utilizo? Miren, Campylobacter, acitro, eritro. Esta es otra pregunta de varios exámenes. ¿Cuál es el tratamiento de elección para Campylobacter? El tratamiento de elección para Campylobacter es macrólido, ¿ya? Hay 3 macrólidos de uso común: claritro, acitro y eritro. La claritro no sirve en Campylobacter, ¿ya? O sea, usamos acitro y eritro. Acá está. Miren, Shigella, ¿qué utilizo? Quinolonas y acitromicina. Vibrio cólera, doxiciclina, Bactrin, que ya no se utiliza el Bactrin. Entomebe histolítica, metronidazol, Yardia, metronidazol. Cryptosporidium puede ayudar la nitoxoxanida. Clostridium difficile y metronidazol. En realidad, si tenemos en cuenta una diarrea disentérica menores de 1 año de edad, ¿qué germen pensamos en menores de 1 año de edad? Campylobacter, o sea, el tratamiento sería acitro. Si es que tengo mayor de 1 año de edad, pienso en Shigella y el tratamiento sería quinolona o acitro. Entonces, a la larga,
el tratamiento para que pueden utilizar ustedes en diarreas disentéricas es acitromicina. Acitromicina es una muy buena opción, particularmente yo lo utilizo en diarreas bastante bien, es una sola vez al día, ¿ya? 5 días y los pacientes van bastante bien, no tienen generalmente complicaciones. Quinolonas, ciprofloxacino, el problema del ciprofloxacino en jarabe, ya eso es muy aparte, si ustedes alguna vez lo quieren indicar, sabe horrible, cuesta carísimo, se utiliza 2 veces al día y la gran mayoría de veces las madres no lo siguen dando porque realmente sabe feo, es un jarabe bien granulado, que cuando ustedes lo van a pasar generalmente van a tener ganas de vomitarlo, ¿ya? Yo lo he probado, por eso les digo. Entonces, no, de verdad es feo, es feo. Entonces, acitro es una buena opción para diarrea, ¿ya? Antiguamente el acitro era simplemente garganta, ¿ya? Ahora les digo que simplemente lo pueden utilizar tanto en diarrea, porque cubre bien Campylobacter y cubre bien Shigella, que son los 2 elementos más importantes que yo quiero descartar o que quiero tratar en este paciente, ¿ya? Probióticos, ya vimos, racecarotilo, ya vimos, ondansetron. Lo usual es, ya vimos que la clínica va con dolor abdominal, va con diarrea, va con fiebre y va con vómitos. El gran problema del niño con diarrea es cuando el niño vomita, ¿no? Porque sale de irritación oral, ustedes le dan por la boca, bacán, pues lo toma. El gran problema radica cuando el niño vomita. ¿Y qué generalmente se utiliza? Comúnmente se sigue utilizando, Gravol, dimegrinato, tantos miligramos, stat, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Gravol seda, pues, ¿no? Inmediatamente el niño se queda jato. ¿Y qué se hace? Ustedes dicen deshidratación severa porque el niño está dormido. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva el Gravol, lleva una mala calificación de la hidratación. Entonces no debería utilizarse. ¿Qué debería utilizarse? Ondansetron. El ondansetron es un antiserotoninérgico, sobre todo anti-5-HT3. Surgió al inicio para los vómitos posquimioterapia, ideal allí, tanto en niños como en adultos. Y ahora, desde el año 2008, el ondansetron es el tratamiento ideal para vómitos asociados a una gastroenterocolitis. Entonces deberíamos utilizarlo. El gran asunto es que no siempre se dispone de este tipo de producto, ¿ya? Pero sí se utiliza, al menos en la residencia que lo utilicé en el niño y ahorita que los utilizamos en el hospital, nos va bastante bien. Como les digo, incluso la evolución es rápida, el niño no se seda, ustedes le prueban tolerancia oral y en menos de 2-3 horas se está yendo de alta y sin necesidad de riesgo, sin necesidad de que se vaya dormido ni nada por el estilo. Si lo disponen, pueden utilizar ondansetron. Entonces, los 10 pasos importantes que hay que tener en cuenta para una diarrea. Miren, la deshidratación que acompaña la diarrea debe ser tratada con sales de hidratación oral y realimentación temprana, o sea, no dejar de comer. Deben recibir los líquidos disponibles en el hogar para prevenir la deshidratación. No uso de antidiarreicos, Donofan, antiespasmódicos, antieméticos, el uso de ATB solo en disentería, cólera severo. El uso de antieméticos, como le digo, el ondansetron es bastante bueno, si pueden lo pueden utilizar. Niño con deshidratación leve o moderada, terapia de rehidratación oral. Los niños con deshidratación severa, de frente endovenoso. Los niños que tienen lactancia materna, que siga con la lactancia. La alimentación temprana debe ser lo más pronto posible para que el niño vaya mejorando paulatinamente. Fórmulas libres en lactosa solo deben ser recomendadas en caso de persistencia de diarrea por intolerancia a la lactosa. Y vamos a ver un caso clínico posterior de eso, ¿ya? Deben continuarse los esfuerzos para incentivar el uso de la terapia de hidratación oral por los pacientes y personal de salud. En conclusión, cuando yo tengo un niño con diarrea, la clasifico primero a la diarrea. Aguda, crónica, persistente y defino si es disentérica o acuosa. Según eso, evalúo al paciente y clasifico el grado de deshidratación. Y según el grado de deshidratación que yo decida, que tiene el paciente, decidiré mi tratamiento a seguir, ¿ya? Aunado a los tratamientos antibióticos o tratamientos sintomáticos que ustedes estén viendo en el paciente. Lo mejor va a seguir siendo siempre la sales de rehidratación oral. Leve y moderada. En severa ya tienen que entrar con endovenoso y a la cabeza para recuperar el intravascular está la solución salina y luego vamos a ver cómo se hidrata. Pasamos a otro concepto que es diarrea crónica, como lo que habíamos conversado anteriormente. Miren, la OMS en el 88 dijo diarrea persistente y dijo diarrea crónica más de 4 semanas y diarrea persistente más de 2. Cuando ellos clasifican a la diarrea persistente más de 2, dicen probablemente esta más de 2 sea una etiología presumiblemente infecciosa. Cuando clasifican a la diarrea crónica más de 4, dicen presumiblemente esta etiología ya no es infecciosa, es metabólica y o genética.
3 a 20% de los episodios de diarrea aguda en niños menores de 5 años se tornan persistentes, o sea, de 100, de 3 hasta 20 pueden llegar a ser persistentes, es decir, que la duración planteada de 14 días se va a extender mucho más. Países como Brasil y Perú se observa un pico de diarrea persistente entre 6 a 12 meses de edad. Causas de diarrea crónica, todas las que ven acá. Importantes a tener en cuenta las infecciosas, ¿ya? Enteritis viral prolongada, por ejemplo, diarrea por rotavirus, que inicia siendo un típico por rotavirus, pero que rotavirus genera también alteración a nivel de las disacaridasas, a nivel del borde del cepillo intestinal, y eso va a generar una destrucción de dicha mucosa, y por ende no va a haber una absorción de la lactosa de manera adecuada. Entonces puede generar una enteritis viral prolongada. Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Giardia, todo esto puede generar diarrea crónica. ¿Qué más? Intolerancia a hidratos de carbono, intolerancia secundaria a la lactosa, intolerancia racial a la lactosa, atrofia de vellosidades como la enfermedad celíaca, intolerancia a proteínas vacunas, eso vamos a ver, ¿ya? Entonces hay muchas causas inflamatorias como colitis ulcerosa, como enfermedad de Crohn. ¿Cuál es el mensaje en realidad de una diarrea crónica? El mensaje de una diarrea crónica es clasificar la diarrea como quedamos en un inicio y comenzar a hacer el estudio respectivo de qué está pasando en el paciente: metabólico, genético, infeccioso, por alimentación o algo de lo que está consumiendo le está generando el problema. Entonces, el mensaje de diarrea crónica es buscar etiología, ¿ya? Buscar etiología para poder definir qué tiene el paciente. Si todo lo que he visto como causas lo debido por edades, miren, cuando es un lactante, reacción adversa a la proteína de la vaca es lo más frecuente. Síndrome postenteritis, o sea, el niño tuvo una diarrea aguda por rotavirus y todavía está con diarrea pasado este tiempo. Intolerancia a otras proteínas alimentarias, FQ, errores dietéticos. En el preescolar, diarrea crónica inespecífica. La diarrea crónica inespecífica en el preescolar es la denominada en el adulto colon irritable. Es decir, ¿qué pasa? Este niño comienza a alternar episodios de diarrea con episodios de estreñimiento, no tiene compromiso en el peso y está asociado a elementos emocionales. Enfermedad celíaca, giardiasis, y volvemos a lo mismo: síndromes postenteritis, infecciones a repetición. Y cuando está en escolar, intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca, giardiasis. Entonces, cuando yo obtengo una diarrea crónica, lo primero a pensar es descartar que no sea una prolongada por algún agente infeccioso, o sea, averiguar si previamente tuvo una diarrea por un agente infeccioso. Segundo, ver qué está comiendo el paciente, historia nutricional. Puede ser una enfermedad celíaca, averiguar si el gluten está generando problemas, si hay familiares con lo mismo. Puede ser que el paciente de repente le introducieron muy rápido la leche de vaca y está generando una alergia a proteína de leche de vaca, o ya me vuelvo a ver otro tipo de patologías, FQ, buscar parásitos en heces, siempre en este tipo de pacientes. Fisiopatología, ¿por qué se puede dar la diarrea crónica? Por persistencia de factores que provocan o perpetúan la lesión de la mucosa, o sea, algo que está haciendo que la mucosa siga alterada, o sea, un microorganismo puede ser, mayor vulnerabilidad de la mucosa intestinal, constituyentes dietéticos, la lactosa y las proteínas heterólogas. Acá sí me detengo. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que yo estoy comiendo que me está generando problema. Proteínas heterólogas, por ejemplo, lo que yo les comentaba y que vamos a ver en un ratito, la alergia a la proteína de la leche de la vaca, que genera clínica parecida a reflujo gastroesofágico. El niño vomita, el niño tiene diarrea. Averiguan la historia de la alimentación, solamente toma Enfamil, por decir un nombre, ya no es que tenga nadie en contra de esa leche, pero por decir, toma esa leche, y esa leche es derivado de leche de la vaca. Entonces, ese está generando una alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Por qué? Porque es una proteína heteróloga, es una proteína que no está hecha para el ser humano y que le está generando clínica en él. Y la clínica de la alergia a la proteína de la leche de la vaca genera diarrea, genera vómitos, genera falla de Medro, que es falla para poder crecer de manera adecuada. Entonces, siempre hay que investigar esto, el tipo de leche que está consumiendo el paciente y ver si también está consumiendo o no está consumiendo lactosa, ¿ya? Para ver si es que tiene una intolerancia a la lactosa adicional. Y alteración en el metabolismo de las sales biliares. O sea, que persiste el problema puede ser por microorganismos, daño en la mucosa o algo dietético. Es lo que tengo que averiguar siempre. O incapacidad de regeneración de la mucosa intestinal después de un episodio agudo. Es decir, ya no es algo que está ingiriendo el paciente, es algo propio del paciente que está impidiendo que mejore. O sea, puede ser la desnutrición que está impidiendo que la mucosa se desarrolle de manera adecuada. Puede ser que la absorción de proteínas heterólogas está despertando mecanismos de hipersensibilidad. O problemas enzimáticos, no hay disacaridasas, no hay dipeptidasas de repente de manera congénita, o sea, no hay una adecuada absorción, o sea, problemas del paciente.
y mala absorción de sales biliares o lesiones intestinales. O sea, en otras palabras, la diarrea crónica puede producirse por agentes externos o por constituyentes o por elementos constituyentes propios del paciente. Factores de riesgo para diarrea persistente o crónica. Prácticas previas al episodio de diarrea, o sea, no le dieron lactancia materna al paciente, periodo muy corto de dicha lactancia materna, reciente introducción de leche de vaca, medicamentos utilizados durante el episodio de diarrea aguda, siempre hay que evaluarlos, y prácticas dietéticas durante la diarrea. De repente el paciente ayuna porque le han dicho que no coma porque la diarrea, si come le va a generar más diarrea, debe seguir con lactancia materna y evitar en lo posible de lactancia artificial. ¿Qué elementos importantes? ¿Cómo comenzó el cuadro? Saber si hubo una diarrea previa o no hubo una diarrea previa para ver que el paciente hacia qué etiología nos estamos yendo. Si hay diarrea previa, pienso en una posenteritis. ¿Qué relación presenta la diarrea con la introducción de nuevos alimentos? De repente le estoy dando un alimento nuevo y cada vez que le doy ese alimento genera diarrea. De repente le estoy dando un alimento que es tiene mucha carga alérgica y le está generando el problema. ¿Cómo son las heces? Por ejemplo, en un paciente que tiene fibrosis quística, las heces son grasosas, tiene esteatorrea. Averiguar las características de las heces. ¿Van con vómitos o no va? Existe distensión abdominal. Cuando hay distensión abdominal siempre hay que pensar que puede haber una malabsorción intestinal o una maldigestión. Se ha producido cambio de carácter en los pacientes que tienen trastorno del sensorio, apatía, malestar general, hay que pensar en una malabsorción. ¿Cómo ha evolucionado la curva de peso-talla? O sea, está comprometiendo la curva de peso-talla la diarrea crónica, hay que averiguar porque la malabsorción también va con esto. ¿Y cuáles son los síntomas acompañantes? Todos estos exámenes podemos pedir: sustancias reductoras, osmolaridad, coprocultivo, pH fecal, proteínas en heces y todo lo que está acá. Tratamiento de la diarrea crónica. Va a depender de la edad, el diagnóstico o la sospecha etiológica. En realidad, lo ideal, cuando yo no sé qué tiene el paciente, es buscar la etiología y tratar la etiología. Pero en paralelo, ¿qué puedo hacer? Aparte de tratar la etiología, tener un tratamiento nutricional y evitar dietas incorrectas. En el tratamiento nutricional, que sean de baja osmolaridad, para que no genere una diarrea más osmótica. Una distribución calórico-proteica adecuada. Escasa cantidad de disacáridos, que no sea antigénica, que sea barata. Tratamientos en general, no hay que retirar lactancia materna, no introducir alimentos nuevos, dieta equilibrada, fórmulas sin lactosa, si es que estamos pensando en una intolerancia a la lactosa, empleo del metronidazol si es que hay algún riesgo de que el paciente tenga una parasitosis. Entonces, tenemos el síndrome de posenteritis. El síndrome de posenteritis es un cuadro de cronificación de un cuadro agudo, por ejemplo, diarrea por rotavirus, que va a generar trastorno de la mucosa y que posteriormente va a generar sobrecrecimiento bacteriano y luego malnutrición. ¿Quiénes lo tienen más? Menores de 18 meses, déficit nutricional o inmunodeficiencias. Tratamiento dietas hipocalóricas, hiperosmolares, el tratamiento con dietas hipocalóricas e hiperosmolares agravan el proceso. Lo hiperosmolar por lo que ya conversamos anteriormente. Y la intervención nutricional básicamente es corregir trastornos dietéticos. Intolerancia a la lactosa. Puede haber primaria, aquel paciente que tiene esa característica genética, o secundaria, por ejemplo, diarrea por rotavirus, que generó un problema de posenteritis que está generando intolerancia a la lactosa. Clínica: dolor abdominal, distensión abdominal, malabsorción, pérdida de peso, desnutrición, diarrea, estreñimiento y defecación con ardor. Alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Cuál es la diferencia entre alergia y cuál es la diferencia entre intolerancia? Porque el otro vimos que era intolerancia a la lactosa. ¿Por qué no llamarle alergia a lo otro? Porque la alergia se refiere a que en la reacción adversa que se está presentando hay participación del sistema inmunitario, a diferencia de la intolerancia, en donde por un determinado elemento, sea químico, sea tóxico, está generando un rechazo, pero no relacionado a un mecanismo inmunológico. Eso hace que esto se le llame alergia a la proteína de la leche de la vaca y lo otro se le llame intolerancia a la lactosa. Forma de alergia alimentaria más frecuente en los primeros meses de vida. Se puede encontrar inclusive en niños con lactancia materna exclusiva. ¿Y cómo así? Si no le estoy dando leche externa, ¿cómo puede el niño tener una alergia a la proteína de la leche de la vaca si la madre no solamente le está dando leche materna? Justamente por la leche materna. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de quitar el exceso de lácteos que está consumiendo la madre, llámese chocolates o llámese la dieta que esté consumiendo la madre, quitarle el exceso de lácteos para evitar que el niño que tiene lactancia materna exclusiva siga con este tipo de problema. O sea, la alergia a la proteína de la leche de la vaca no solamente implica que le estamos dando una leche externa, sino que por la leche materna también puede venir la lactosa, producto de la alimentación materna. La alergia alimentaria puede ser mediado por IgE, mixto o no IgE.
No existe un único síntoma que sea patognomónico. Los síntomas más frecuentes, más frecuentes son en realidad gastrointestinales, de piel y de tracto respiratorio. Y en gastrointestinales tenemos vómitos y tenemos diarrea. Incluso esta clínica va en paralelo con clínica de reflujo gastroesofágico hasta en 20% de los casos. Órganos afectados en la alergia a la proteína de la leche de la vaca. Miren, tracto gastrointestinal, regurgitaciones, vómitos, diarreas, estreñimiento. En piel, dermatitis atópica. En respiratorio, rinorrea, tos y sibilancias. Y esto es más o menos lo que es un algoritmo, pero les explico así rápidamente. Entonces, cuando yo tengo una diarrea crónica, si el paciente está sano, no es desnutrido, entonces tengo que evaluar qué está pasando en ese paciente. Y al evaluar qué está pasando, yo puedo ver si tuvo una diarrea viral o bacteriana previa o qué está comiendo. Dentro de la parte que está comiendo, siempre evaluar qué leche está consumiendo o si la madre consume exceso de lácteos. Entonces, hacia ahí va a ir mi tratamiento. Eso se llama alergia a la proteína de la leche de la vaca. Es muy frecuente, pero muchas veces no se toma en cuenta. No se toma en cuenta porque simplemente no se sospecha. Aparte de eso, tienen que tener en cuenta que su clínica es una clínica común a muchas patologías, pero si tiene además trastornos en piel y trastornos en el tracto respiratorio, hay que pensarla, porque está generando un cuadro de alergia. En general esto se llama alergia alimentaria, y esta alergia alimentaria, tracto gastrointestinal, piel y tracto respiratorio. Incluso se dice que apenas el niño tiene 2 o 3 gotas de leche en la boca, comienzan a tener rash los que tienen marcado este cuadro, o si no, muchas veces pasa 5 días, tienen clínica de piel, tienen clínica respiratoria y en 2 a 3 semanas se establece el problema en el tracto gastrointestinal con diarreas. Entonces, si tengo un paciente que tiene esa clínica de signos de una leve o signos de una moderada, le puedo seguir dando lactancia materna. Si es que el paciente mejora, bacán, puedo reintroducir nuevamente la proteína en la leche de la vaca. Si es que nuevamente aparecen los síntomas, quito. Si es que continúa la lactancia materna en un paciente que está alergia a la proteína de la leche de la vaca, que no está lactando y no hay mejoría, dar una dieta normal y ver la forma de que el paciente vaya mejorando. ¿Qué me quiere decir en general este tipo de algoritmos? Que yo el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de la vaca la hago por ensayo y error. Quito y genero respuesta. Quito el producto, veo cómo responde el paciente. Si responde bien, perfecto. El diagnóstico fue por supresión del producto. Suprimir el producto, le reintroduzco nuevamente y vuelvo a generar la misma clínica, el producto era el problema en el paciente, entonces ya no hay que administrarlo, ¿ya? Lo ideal sería tratar de encontrar una biopsia, ¿ya? Tanto por endoscopía, no siempre se puede obtener, para poder encontrar las alteraciones. Si el paciente además tiene alergia a la leche de la vaca, pero estamos pensando que la madre es la causante del problema, o sea, el paciente es lactante nada más, solamente lacta, entonces lo que tengo que hacer es, igual, hago la supresión en la madre. Si la supresión de la leche en la madre me logra generar clínica, perfecto, el paciente pudo tener eso. Le vuelvo a introducir a la madre, seguimos con lactancia materna. Si hace clínica, el paciente significa que la madre es la causante del problema y quitamos toda la alimentación en lácteos en la madre. ¿Cuánto tiempo dura? Generalmente dura un promedio de el primer año de vida, más o menos, se está estableciendo. Todas estas fórmulas son fórmulas especiales para niños que tienen alergia a la proteína de leche de la vaca. Miren, por decir el Neocate. El Neocate está costando una lata, está costando más o menos entre 200 o 250 soles. Una leche común y corriente está costando un promedio entre 35 o 50 soles. Entonces es bastante importante el diagnóstico porque tiene que ver posterior con el tratamiento. Las leches que se dan a los niños que tienen alergia a la proteína de leche de la vaca cuestan bastante caro. Enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es la denominada enfermedad asociada al gluten, intolerancia permanente al gluten. Gluten, miren, para que más o menos guíen, TAC, trigo, avena, cebada, centeno. El trigo, totalmente demostrado, la cebada totalmente demostrado, el centeno también. La avena, aún en discusión para muchos, pero son todos los alimentos que se asocian que contienen gluten y que generan problemas posteriores. El órgano de choque de la enfermedad celíaca es el intestino. A mayor edad, mayor frecuencia de síntomas extraintestinales. Generalmente es un problema básicamente intestinal, pero cuando aumenta la edad ya estamos viendo problemas a nivel de piel y problemas respiratorios. ¿Cuál es el problema acá? Hay un heterodímero que es el de QW2. El problema es básicamente a nivel de HLA. Hasta 10% se asocian a otras enfermedades inmunológicas, diabetes mellitus 1 e hipertiroidismo. Todo lo que está acá quiere decir que la gliadina que viene de la dieta procedente del trigo va a entrar
y va a generar un aumento de permeabilidad. Este aumento de permeabilidad va a actuar en relación a los linfocitos T. Estos linfocitos T van a estimular a los B para que produzcan inmunoglobulinas de protección, y estos linfocitos T van a actuar sobre la mucosa generando lo típico que genera la enfermedad celíaca: hiperplasia de las criptas más atrofia de vellosidad. Patognomónico de ella, no. También, ¿quién lo puede generar? Giardia lo puede generar. Paciente desnutrido crónico también puede generar hiperplasia de criptas y atrofia de vellosidad. Entonces, es un problema que tiene que ver con un mecanismo inmunológico, que al entrar la gliadina del gluten va a generar una reacción inmunológica de anticuerpos con participación de los linfocitos T CD4. ¿Y quién es el elemento importante? El HLA-DQ2, porque miren, el HLA-DQ2, que es esta estructura, al entrar la gliadina, va a entrar en contacto con los elementos que se formaron de la unión y va a permitir desencadenar toda la respuesta inmunológica. Clínica de la niño con enfermedad celíaca, como un desnutrido crónico: diarrea, desnutrición, disminución de masa muscular, distensión, las 4 Ds, vómitos y anorexia, palidez, dolor abdominal, prolapso rectal, hipoplasia del esmalte, cuando ya es una clínica de marcado tiempo, úlceras vocales y acropaquias. Además, compromiso del estado neurológico, genera apatía. La enfermedad celíaca, tenemos el laboratorio, la clínica es de básicamente malabsorción, la serología es determinar la presencia de anticuerpos antigliadina tipo inmunoglobulina A, antiendomicio tipo inmunoglobulina A o antitransglutaminasa tipo inmunoglobulina G. Estos tienen buena correlación con la lesión histológica. ¿Y cuál es la lesión histológica? Esta: vellosidad corta y aplanada, hiperplasia de criptas, epitelio superficial irregularmente vaculado e infiltración de linfocitos. Nunca hay que quitarle el gluten al paciente si es que todavía no tenemos el diagnóstico. Y si es que tenemos la sospecha y no está comiendo gluten, denle gluten, que comience a hacer clínica, entran, toma biopsia y recién le pueden quitarle el gluten. ¿Por qué? Porque esta es una intolerancia permanente, lo va a tener de por vida. Implica que toda su vida no va a comer gluten, por ende tiene que tomarse una biopsia de manera adecuada. Por ende, el diagnóstico de la enfermedad celíaca es diagnóstico por biopsia, ¿ya? Los anticuerpos son importantes, pero el diagnóstico es por biopsia. Tratamiento: dieta estricta sin gluten, recomendada durante toda la vida. Si es que no se sigue una dieta adecuada, pueden haber neoplasias del tracto digestivo, esófago, faringios, adenocarcinoma de intestino delgado. Entonces, diarrea crónica, hay muchas patologías en diarrea crónica. En la diarrea crónica, lo más importante a descartar, vimos que es un cuadro postviral, primer punto. Segundo punto, descartar que no tenga una enfermedad celíaca, descartar que no tenga una intolerancia a la lactosa, descartar que no sea una enfermedad de gluten. Y todo lo sacamos por historia clínica, básicamente evaluando la historia nutricional del paciente. ¿Ya? De acuerdo al tratamiento que encontremos, de acuerdo al diagnóstico que encontremos, decidiremos el tratamiento en el paciente. ¿Ya? Preguntas, vamos viendo. Niña de 5 años de edad, hace 2 días presenta deposiciones sueltas, sin mocos y sangre, 5-8 cámaras por día, vómitos frecuentes, fiebre moderada e inapetencia. Al examen físico, alerta, llanto frecuente, escasa cantidad de lágrimas, mucosa oral semiseca, ojos moderadamente hundidos, signo del pliegue 2/3. Según el programa del MINSA, se clasifica como, ¿cuál de ellas? A ver, ¿es disentérica o no disentérica? No dice, ¿no? Suelta, sin moco, sin sangre. O sea, se va la clave C, la clave D. ¿Es persistente? ¿Qué días tiene? Hace 2 días presenta deposiciones sueltas. ¿Persistente? No. O sea, estamos en la primera, acuosa, con shock, sin deshidratación, con deshidratación. Con deshidratación. Leve, moderada, severa. ¿Qué les parece? Moderada, ¿no? Tiene clínica de moderada. Lactante de 9 meses de edad. Tiempo de enfermedad 16 días. Deposiciones sueltas sin moco, sin sangre, en pequeñas cantidades en número de 3 a 4 por día. Sed normal. Hace 2 días se agrega fiebre. Al examen físico, despierto, activo, mucosa oral húmeda y signo de pliegue negativo. ¿Qué tipo de diarrea es la que presenta? Disentérica, acuosa, crónica, aguda. A ver, entonces tenemos que clasificar primero mi diarrea. 16 días de diarrea. Persistente, ¿no? O sea, ahí ya la clave ya está, pues, ¿no? Persistente. Como le digo, las preguntas son sencillas, simplemente teniendo los conceptos claros. ¿Ya? Preescolar de 3 años de edad, que desde hace 3 días presenta fiebre y deposiciones líquidas en número de 4 a 6 por día. Inicialmente sin moco ni sangre, de escaso volumen. Posteriormente con moco y rasgo de sangre, acompañado de dolor abdominal.
Diarrea disentérica, 3 años de edad. El agente etiológico primero a pensar es Shigella. Niña de 1 año de edad, quien desde hace 2 días presenta fiebre y deposiciones líquidas con moco y sangre. Antecedente epidemiológico de contacto de aves de corral. Diagnóstico, Campylobacter. Y la edad también, está dentro del año de edad. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una medida eficaz en el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda? Difenoxilato, combinación, loperamida, rehidratación oral, loperamida. Rehidratación oral siempre va a ser lo ideal. En relación a la TRO, señalé lo incorrecto. A ver, la solución de rehidratación oral contiene 90 de sodio, 80 de cloruro, 20 de potasio, 10 y glucosa 110. A ver, el sodio me dijeron que se sumaba con el potasio y me daba 110. 90 y 20, 110. Citrato 10. Cloruro 80. ¿Estamos dentro? ¿No? Normal. Plan B de tratamiento es para niños con diarrea y deshidratación sin shock. ¿Sí? Perfecto. La presencia de distensión abdominal es contraindicación absoluta para dar terapia de hidratación oral. O sea, absoluta. No. La osmolaridad de la SRO es de 310, más o menos. Y el uso de sonda nasogástrica para dar TRO está indicado en pacientes deshidratados con vómitos persistentes. ¿Sí o no? ¿Cuál es la clave? C. Niño de 8 meses con historia de 3 deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, en número de 6 a 7 días. No, en número de 6 a 7 por día debe ser. La madre ha repuesto con líquidos caseros y lo ha alimentado con leche materna y arroz y leguminosas, vegetales, más algo de pollo o pescado. Ha añadido una cucharada de aceite a las comidas. O sea, tiene diarrea y la madre lo estaba alimentando, ha seguido la alimentación. Le dicen, señale lo correcto. No es recomendable añadir aceite a los alimentos durante la diarrea aguda porque este no está bien absorbido. Debe continuarse con alimentación durante la diarrea. A mayor ingesta se aprecia mayor beneficio nutricional durante el episodio. Debe recomendarse una fórmula a base de soya en lugar de la leche que está recibiendo el niño. Debe recomendarse reducir la cantidad de ingesta de alimentos por 1 o 2 días, ya que ayuda a reducir el flujo de diarrea. Debe incrementar la alimentación y recomendarse una fórmula a base de soya. ¿Cuál es lo más adecuado? ¿La clave? Es la clave B, ¿no? Debe seguir alimentándose porque eso ha demostrado beneficios. En relación a la TRO, señale lo incorrecto. Esto ya lo vimos, creo. A ver, hecho para atrás, creo. Ya. Los requerimientos de agua por vía oral de un niño de 9 meses es el siguiente. ¿Cuánto debería tener de líquido un niño de 9 meses de edad? 150 cc por kilo por día. Los requerimientos hídricos para un lactante de 3 meses y 5 kilos de peso, ¿cuál será? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿750? 750. Un lactante de 9 kilos con diarrea luce moderadamente deshidratado. Moderadamente deshidratado. El déficit de líquidos probablemente sea del... A ver, si un niño que tiene deshidratación moderada, ¿qué porcentaje ha perdido? 5 al 10%. Ya, entonces el déficit de líquidos probablemente sea del... Entonces a este niño, ¿qué cantidad le debo dar? Entre 50 a 100 por kilo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si le tengo que dar entre 50 al 100%, ¿cuánto es? Por kilo. A ver, entonces significa que este niño ha perdido entre 5 al 10% de peso. Tengo que darle entre 50 a 100 por kilo. O sea, que tengo que darle por su peso, ¿cuánto? 50 por 9, ¿cuánto? 450 y 900. Entre 450 y 900 tengo que darle, ¿cierto? Porque está deshidratado moderado. O sea, la clave es 450. Si está moderado o deshidratado, lo que tengo que darle es entre 50 a 100. Niño de 1 año de edad es llevado al centro de salud por presentar en un día 10 deposiciones acuosas y 5 vómitos. Al examen físico, 12 kilos. Ojos hundidos, mucosa oral seca, signo de pliegue, 3 cruces. ¿Qué volumen de líquidos endovenosos se debe administrar en la primera hora? Entonces, primero, niño con diarrea, pesa 12 kilos y el niño tiene ¿qué deshidratación? ¿Leve, moderada, severa? Severa, ¿sí? 3 signo de pliegue, 3 cruces, mucosa oral seca, ojos hundidos, no me dice más. ¿Qué volumen administrar? Si lo estoy clasificando como severa, probablemente, ¿cuándo tengo que darle? ¿El total cuánto es? 100 por kilo, ¿cierto? O sea, 1200. Si le estoy dando 1200, el 50% le debo dar en la primera hora, 25% en la segunda y 25% en la tercera. Si trata en 3 horas el severo. O sea, tengo que darle ¿cuánto?
tengo que darle 600. ¿Ya? Recién nacido 7 días, es traído por la madre de emergencia porque no lacta desde hace 12 horas y presenta deposiciones líquidas en 4 oportunidades, además de convulsiones generalizadas hace 1 hora. Al examen fontanela deprimida, letárgico, glucosa en 60, calcio sérico 9.6, potasio 3.4, sodio 120. A ver, vamos a ver. Es un RN que es traído a la madre porque no lacta desde hace 12 horas y presenta deposiciones líquidas en 4 oportunidades, pero convulsiona, y esa convulsión probablemente es explicado por el sodio que está en 120, y le dan un dato adicional. Si tengo un neonato y el neonato convulsiona, la causa más frecuente de convulsiones en el neonato es metabólico, y a la cabeza está hipoglicemia. Pero les dicen, miren, glicemia 60, o sea, la glicemia no es el causante de las convulsiones. ¿También el calcio puede convulsionar? Sí, calcio 9.6, menos de 8 para clasificar hipocalcemia. O sea, convulsiona y no es por un problema metabólico, probablemente es un problema hidroelectrolítico. ¿Qué solución le aplico por vía endovenosa inicialmente a un paciente que ya tiene clínica de severa, ¿no? Porque tiene trastorno del sensorio. Probablemente las diarreas sean de flujo alto. ¿Cuál es la solución que se inicia para tratar una deshidratación severa? ¿Salina al cuánto por ciento? Al 0.9. Una de las siguientes características no se asocia con la celiaquia. ¿Ya? No se asocia. Cambio de carácter, retraso de crecimiento, vientre abombado, esteatorrea. La celiaquia se ve como un paciente con marasmo, todo flaquito, desnutrido, con la barriga abombada. ¿Cuál es? El cambio de carácter lo tienen apatía, tiene retraso de crecimiento, tiene vientre abombado. Les dije en diarrea, cuando veamos un paciente que tiene distensión abdominal, probablemente también estamos pensando en que tiene un poco de esteatorrea. Este paciente no tiene el apetito conservado. Acá, parece que es la última. A ver. Niña de 14 semanas, quien luego de presentar un cuadro febril con vómitos y diarreas sanguinolentas hace 2 semanas, continúa presentando diarrea líquida maloliente pero sin sangre, con distensión abdominal, abundantes ruidos hidroaéreos e importante irritación del área perianal. Miren, entonces, 14 semanas, más o menos estamos ubicándonos en 3-4 meses. Quien luego de presentar un cuadro febril con vómitos y diarrea sanguinolenta hace 2 semanas, o sea, hace 2 semanas, tuvo una disentería. Continúa con disentería, continúa con diarrea, pero ya no es disentérica. Pero hay distensión abdominal, hay abundantes ruidos hidroaéreos e importante irritación del área perianal. O sea, estamos ante una diarrea crónica o persistente post-enteritis, ¿cierto? Y una diarrea crónica post-enteritis, hay 2 causas que hacen que el cuadro persista: problema de lo que está consumiendo o problema del paciente. El paciente no me dice que es desnutrido, no me dice nada, o sea, probablemente sea problema de algo que está consumiendo. O sea, significa que hay algo que se ha dañado probablemente en la mucosa que está haciendo que el paciente siga con diarrea a pesar de que continuó con un tratamiento adecuado. Estamos entre una diarrea post-enteritis, ¿todo de acuerdo? Entonces me dicen, ¿cuál es la conducta a hacer en este paciente? Otra vez tratamiento antibiótico bioral. Tranquilizo a los padres, pues se trata de una diarrea crónica inespecífica que no afectará su desarrollo. O sea, me están diciendo que es un colon irritable, crónica inespecífica. Es un colon irritable, pero tuvo previo una diarrea. O sea, bien difícil que una diarrea evaluada con sangre después genere un colon irritable. No es la B. La C, cambiar a fórmula sin lactosa durante unas semanas. La D, cambiar a fórmula de hidrolizado de proteínas. Y la E, rehidratación con solución de mantenimiento oral sin variar la dieta. Entonces ya yo traté a este paciente con diarrea, ya lo traté como una diarrea común y corriente hace 2 semanas ya. Entonces yo veo que el cuadro está persistiendo. Y está persistiendo porque hay algo que le estamos dando que todavía sigue generando problemas. Y probablemente, ¿qué implica? Que se ha dañado la mucosa. Y la mucosa está dañada y por ese motivo el paciente no está tolerando la dieta de manera adecuada y por eso sigue con diarrea. Entonces es síndrome de postenteritis. Si es un síndrome de postenteritis, tengo que pensar que hay algo que le estoy dando que está generando problema y que probablemente sea lactosa, ¿ya? Entonces estamos hablando de una intolerancia a la lactosa secundaria, que se puede presentar secundaria a un episodio de diarrea, como habíamos conversado, y entonces el cambio sería para fórmula sin lactosa durante unas semanas, hasta que el epitelio se reforme y nuevamente comenzamos con la dieta normal. El hidrolizado de proteínas le damos en aquellos que presentemos en una alergia a la proteína de la leche de la vaca, y este paciente no tiene esa clínica, tiene una clínica de postenteritis.